Evidencia 2. Historia del arte. Grecia. Forma de gobierno. En aquella época el pueblo vivía en un régimen autocrático. Se gobernaban ellos mismos y eligían a sus representantes. Los griegos fueron los que inventaron la democracia. La estructura social se basa en ciudadanos metecos y esclavos. Los ciudadanos eran hombres libres, nacidos en Grecia y únicos con derechos políticos. Los metecos tenían como característica su libertad, eran extranjeros que vivían en Atenas, se dedicaban al comercio o artesanía, pagaban impuestos y no tenían derechos políticos. Los esclavos eran propiedad del dueño y tampoco tenían derechos políticos. Civilización. El área donde se ubicaban era montañoso y árido. Sin embargo, los griegos optaron por instalarse en los valles de dicha región. Dadas estas características, tuvieron que dominar la navegación para su supervivencia. Su gente era alegre y colorida, dadas las procesiones, fiestas, torneos, corridas de toros, sus mujeres, etc. La civilización griega estaba compuesta de pequeñas aldeas que posteriormente se transformaron en polis, ciudad-estado. Entre las polis más importantes se halla Atenas y Esparta. Cada polis poseía sus propias leyes y organización interna. Como ya se mencionó, aquí nace el sistema democrático. Todos hablaban la misma lengua, el griego. Compartían la misma creencia religiosa y además compartían un sentimiento por la conservación de los Juegos Panhelénicos. De ahí nacen los Juegos Olímpicos de la actualidad. En cuanto a la educación, esta civilización era pionera respecto de otras culturas antiguas. Si bien la educación era privada, también existieron centros de educación pública, donde podían acceder los varones para aprender a leer y escribir. Las niñas también tenían acceso a un tipo de educación basada en la aritmética, ciencia que esta civilización remarcó de gran importancia. Escultura. La característica principal de la escultura es que adopta la frontalidad, simetría, formas geométricas e idealización del cuerpo humano. Era muy delicada y se intentaba captar emociones y pasiones. El movimiento de la escultura ha pasado en cierta forma al espectador, porque para apreciarlo adecuadamente es preciso circular justamente a su alrededor en 360 grados. Pintura. Los griegos, como la mayoría de las culturas europeas, consideraban la pintura como una de las formas más altas del arte. Los pintores griegos trabajaban generalmente sobre paneles de madera, que se estropeaban rápidamente cuando no eran bien protegidas. Hoy en día no queda casi ninguna pieza de pintura griega, excepto algunos restos de pinturas en terracota y de algunas pinturas en las paredes de tumbas. En las decoraciones de vasijas se presentan raras veces la figura humana y siempre estilizada y de escasos detalles. Emplearon los procedimientos al fresco, al encausto, al temple y quizás al óleo. Los asuntos representados en tales pinturas, a juzgar por lo que se observa en las mencionadas vasijas, fueron escenas de la vida humana y tradiciones o leyendas mitológicas y heroicas. El arte griego se obsesionó con la belleza era virtud y la virtud era perfección. Arquitectura. La arquitectura en Grecia son matemáticas puras, números, proporciones, equilibrio y simetría. Gracias a eso fue que lograron construcciones monumentales. El material que se utilizaba en las construcciones era la piedra, en el periodo arcaico fue la madera y finalmente en el helenismo incorporaron el mármol. Una vez terminada la construcción, pintaban el exterior. Los templos también fueron muy importantes en esta cultura. Es un pequeño edificio generalmente rectangular orientado de este a oeste y su función principal es ser morada de los dioses, siendo un lugar sagrado al cual no puede entrar el humano. Estos templos se clasifican según el número de columnas. Uno de los más famosos fue la Acrópolis de Atenas o el Partenón consagrado a la diosa Atena, quien protegía la ciudad ya que estaba ubicado en la zona más alta. Después de los templos, los teatros son la construcción más importante, y fueron utilizados para representar las tragedias griegas, algo de mucha tradición. Se construían aprovechando el desnivel de las colinas y el escenario era de forma circular. Otros de los sitios públicos inventados por los griegos fueron el hipódromo, el estadio, el buleuterio, que se utilizaba para celebrar asambleas, el ágora, es un espacio abierto como utilizado plaza pública, y el stoa, que son pórticos decorados con mosaicos y pinturas. Una característica de la arquitectura en Grecia fue que crearon diferentes tipos de columnas o capiteles. Dóricas. Son lisas y dan la sensación de robustez, logrando armonía y belleza. No utiliza base, que viene siendo la parte inferior de la columna y descansa sobre los escalones. Jónica. Se le reconoce por su capitel con dos volturas o espirales. El fuste, que viene siendo el cuerpo de la columna, es circular con estrías separadas entre sí. Esta columna se utiliza basa, ya que es un elemento indispensable de este estilo. Corintia, es muy ornamentado y con muchos detalles.